Desde hace un tiempo venimos escuchando hablar de campañas sucias, de noticias falsas. Seguramente ustedes escucharon hablar de las distintas estrategias de políticos importantes. Podemos pensar en Donald Trump, en Jair Bolsonaro, en Brasil. Ahora bien, ¿quiénes están detrás de las campañas sucias? ¿Hay un vínculo entre aquellos que fabrican las noticias falsas y los medios de comunicación? ¿Cuál es el rol del periodismo? ¿Cuál es el rol, por ejemplo, de los servicios que tratan de chequear y verificar las informaciones que circulan en las campañas? De todo esto estaremos hablando hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Bueno, y si será importante, ¿no? Para todos, para el periodismo, para todos, hablar en año electoral, en tiempo de campaña electoral, sobre el periodismo, las noticias falsas, las campañas sucias, algo de lo que venimos hablando ya desde hace mucho tiempo. En primera instancia voy a saludar a dos colegas que trabajan en La Diaria, que ya desde hace algunas semanas vienen trabajando en el proyecto La Diaria Verifica, a Bruno Majlin y también a Javier Revetria. ¿Cómo andan? Un gusto tenerlos por acá, ¿andan bien? Bien, gracias por la invitación. Me toca verificar, Brian Majlin. Yo, claro, dije Bruno, yo te bauticé, claro, tenés razón, macho, perdón. En esto de año electoral, supongo que a todos nos gusta, ¿no? Los periodistas disfrutamos, no sé si es el caso de ustedes también, que disfrutan la campaña electoral, más allá que en algún momento nos podamos cansar. Sé que el trabajo que ustedes están haciendo, verificando, es cansador, si se quiere. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo ven este año particularmente? Es disfrutable, pero es cansador, sí. Ajá. Aparte, puntualmente, esta campaña creo que arrancó con todo a partir del 1 de marzo en lo que es este tema de tirar noticias falsas y demás. O sea, hay militancia, hay líderes políticos que están generando ya este tipo de contenido. Entonces, eso que nosotros de repente esperábamos más llegada a la interna, más llegado mayo, junio, ya se adelantó, decís. Se adelantó a marzo ya de entrada. Ajá, Brian. Para mí es una pasión, es espectacular, digamos, como periodista de político, politólogos, personas que se dedican, digamos, a generar contenido siempre vinculado a la política, a las elecciones y demás, es como para un periodista deportivo el mundial. Claro, más o menos. Es nuestro momento. Lo estamos disfrutando, claro. No, vale. Ahora, ¿cuáles creen que son los principales desafíos que tenemos, más allá de esta campaña electoral, en general, para poder trabajar en el asunto político, por ejemplo? Bueno, uno lo mencionaba Javi, que tiene que ver con la generación, digamos, de contenido falso, desinformación o ciertas campañas sucias, que se empieza a hablar como, ya no solo de desinformación, sino campañas sucias, y la idea de modificar, incidir en la opinión pública y empezar a poder llevarla para el agua para el propio molino, poder cambiarla y demás. Por un lado eso, donde uno tiene que detectarla, verificarla, compartir con el público, digamos, aquello que es realmente certero, preciso, etc. Y por otro lado, ahí me toca un poco la fibra íntima, que es nuestros propios sesgos. En realidad, la principal dificultad es esa, porque como periodistas somos igual personas y tenemos que estar muy atentos a aquellos sesgos que marcan que aquello que quizás a priori nos parece verdadero o aquello que a priori nos parece falso, si nosotros, por nuestra propia ideología, por nuestro propio pensamiento y demás, si no estamos atentos y hacemos un trabajo muy fino de detección, de pensamiento crítico, de lectura crítica, también podemos ser, digamos, vectores de viralizar o de compartir alguna desinformación. La Diaria lanzó La Diaria Verifica, que ya viene trabajando hace un tiempo con cosas muy interesantes. ¿Cómo está haciendo ese proceso? Más allá que en la página hay mucha información, la gente puede encontrarse con eso, cómo es el método, pero ¿cómo está haciendo estos días de trabajo? ¿Cómo lo vienen llevando? Bueno, el trabajo viene siendo diario y cada vez más intenso. Lo que te decía, desde el 1 de marzo arrancamos ya con lo que fue el mensaje de la Asamblea General
ante la Asamblea General del Presidente de la República. Luego hubo el lanzamiento de campaña llamando Gorsi y Carolina Cose en los días siguientes. Ahora ya lanzó la campaña Álvaro Delgado. Y eso empezó a generar una serie de movimientos en base a las afirmaciones que hicieron esos candidatos, esas figuras al público, que ya se empieza a debatir sobre los dichos de esos personajes. Después tuvo el tema también de la denuncia de Romina Celeste, que también es lo que hizo que se pusiera el tema sobre la mesa de entrada en la primera semana de marzo ya. Hubo algunos episodios importantes, ¿no? Pensaba en aquella etapa que se hizo famosa de Orsi con la denuncia, la Globo. Por ejemplo, el tema del Antel Arena con las pérdidas, que eso era falso, que se había publicado también. ¿Cómo está haciendo ese proceso de trabajo, por ejemplo? Nosotros tenemos, digamos, dos mecanismos de comienzo, digamos, de empezar a verificar o de empezar a trabajar con la desinformación o con aquello que a priori podría ser desinformación, porque a veces no, a veces es información verídica y simplemente es comprobarlo y decir que es verdadero. Y tiene que ver, por un lado, con esto que decía Javi de verificar o estar atentos a lo que dicen los diferentes precandidatos o diferentes figuras públicas de relevancia para poder auditar, en todo caso, cuando es algo que no es materia opinable, sino que es un dato concreto y contrastable con cuestiones de la realidad y de cuestiones estadísticas o cuestiones que están... datos que se pueden obtener, digamos, de diferentes fuentes. Cuando es una opinión no podemos hacer mucho porque en definitiva las opiniones son opiniones y no se verifican. Y después por otro lado están las desinformaciones virales. Ahí sí aparece, digamos, y entra en juego todo lo que son redes sociales, campañas sucias, trolls, bots, todo lo que se te puede ocurrir y sobre todo cadenas de WhatsApp, que es donde más circula desinformación. Claro. Y ahí lo que hacemos es ver, por ejemplo, de hecho, lo del Antel Arena empieza en un lado, pero después termina viralizándose o llevándose hacia otro lado. Y es ahí donde empieza a surgir y a donde empieza a hacer ese caldo de cultivo, donde muchos comparten eso, donde a nosotros nos llega el rebote y entonces decidimos auditarlo, verificarlo y tomar, digamos, cartas en el asunto, por decirlo de alguna manera. Ahora me gustaría volver con ustedes, pero vamos a sumar otra voz también en este tema. Tenemos en contacto también a Julián Macías Tobar, que él es español, es experto en redes, fundador de Pandemia Digital y viene trabajando precisamente en esto de combatir la desinformación. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a la Adobe, un gusto recibirte aquí en TV Ciudad. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo surge esta situación de poder trabajar en las redes? Yo sé que hay como un punto de quiebre en lo que ocurrió en 2019, ¿no? Con la salida del presidente Evo Morales de Bolivia. A partir de allí, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo estás viendo esto que circula de la campaña sucia en muchos países, en nuestro continente ni que hablar, de las noticias falsas? ¿Cómo se da tu trabajo en esta área? Bueno, mira, justamente escuchando a tus invitados, precisamente hay toda una industria de la mentira que podríamos decir que usa un método científico basado en cómo actuamos como humanos y te diría casi como animales, ¿no? Es decir, la parte reptiliana que tenemos, ¿no? La parte central de nuestro cerebro, el bulbo raquídeo, reacciona antes a cuestiones emocionales que a las cuestiones racionales. Entonces, digamos que normalmente estas estrategias de desinformación pues tratan de precisamente ir a cuestiones emocionales que sean capaces de, bueno, pues alinearse a los sesgos que tiene la población target a la que va dirigida y que, bueno, pues suelen ser ciertos temas que no siempre tiene que ser totalmente falso. De hecho, uno de los principios es que tiene que ser verosímil, pero normalmente lo que crean es una narrativa que haga enojar mucho o que genere mucho miedo, es decir, alguna emoción, y donde, bueno, pues esto que hace que se comparta más veces la mentira que la verdad, o que nos den más ganas de compartirlo, no tiene que ver tanto con que sea verdad o que sea mentira, sino que el relato o la narrativa, digamos que sea capaz de, bueno, pues que tengamos la necesidad de compartirla en redes sociales y de creerla, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está un poco la clave de todo, es que aparte de esta construcción casi industrial de mentiras, hay otra cuestión que es la amplificación artificial en redes sociales, digamos, a base de bots o troll center que hace que se amplifique de manera más rápida. Y bueno, aquí hay un principal elemento, ¿no? Yo muchas veces digo que se usa el método Bannon, que es de mentira, odio y bots, y que hay un cuarto elemento que lo hace posible, que es la total impunidad, porque incluso cuando estas mentiras son detectadas, incluso cuando son detectadas que son ampliadas con cuentas falsas, pues
lo que ocurre es que, bueno, pues no hay ningún tema sancionador o normalmente quedan impunes, ¿no? Los actores y protagonistas de este tipo de campañas. Ahora, Julián, según tu experiencia, ¿quiénes están detrás, por ejemplo, de las campañas sucias, de las noticias falsas? Bueno, a ver, digamos el 100% de la población somos, digamos, posibles víctimas de ser amplificadores. Justamente uno de los invitados estaba comentándolo, ¿no? Que cualquier persona, también los periodistas, podemos caer en nuestros sesgos y compartir algo sin contrastarlo debidamente, ¿no? Eh, yo creo que todos, digamos de una manera lo más amplia posible, podemos ser potencialmente difusores de bulos o exageradores de realidades o manipuladores de la realidad. Pero lo que sí durante estos años yo he podido constatar de manera, digamos, casi matemática, es que hay una industria de la mentira y hay una industria en la cual no solamente se perfecciona el tipo de mentira, el tipo de montaje, sino la amplificación con troll center o miles de bots o incluso medios de comunicación que realmente son medios de desinformación y que se dedican a ello. Y yo no valdría de mucho simplificar porque cada país hay un ecosistema diferente, pero sí que hay un patrón que se repite mucho, que son, bueno, pues normalmente se la llama ultraderecha o derecha, si se quiere hablar, pero yo creo que eso sería una falta de respeto por la gente que es conservadora o que es de derecha o que es liberal. Sí que creo que es un espacio antidemocrático, financiado por élites económicas para usar este tipo de estrategias, ¿no? Y siempre hay un nexo común, por simplificar mucho las cosas. Ya digo que no está bueno simplificar, pero por, eh, por ser concreto, hay una red de fundaciones, de la cual llevo mucho tiempo hablando, que es Atlas Network, y que casi siempre está detrás de los mayores exponentes de campañas gigantescas de desinformación. Esta red tiene más de 500 organizaciones y que tiene una pata política, digamos que tiene sus candidatos. Por otra parte, tiene sus medios de comunicación y sus think tanks, y bueno, pues tratan de crear narrativas para, con cuentas falsas artificiales, pues alimentarla. Y normalmente estas campañas de desinformación son de triple capa. Si yo bien empecé analizando digitalmente, en lo que soy especialista, pero siempre me di cuenta que vienen acompañadas de una desinformación que tiene un vector político y otra, medios de comunicación tradicionales. Entonces, bueno, al final el que haya diferentes altavoces distribuyendo o haciendo narrativas sinérgicas, que no tienen por qué ser la misma, pero a lo mejor un medio de comunicación que son más masivos, te abre un marco. Por ejemplo, aquí en España sería muy habitual el marco comunicativo de vincular a la inmigración con la delincuencia, y luego en redes sociales pueden ir un paso más allá y ponerte vídeos manipulados de inmigrantes o personas de color negro atacando o robando a personas blancas, cuando a lo mejor los vídeos son de Estados Unidos o de otro país, ¿no? Entonces, digamos que todo esto se suele articular y justamente hablabas del golpe de Estado de Bolivia en 2019. Podríamos ir casi todos los países de América Latina y siempre aparecen vectores diferentes de esta red internacional que es Atlas Network, y que bueno, la verdad es que tiene mucho dinero y diría que son un poco herederos de la Operación Cóndor, ¿no? Yo renombro muchas veces este tipo de campañas como Operación Cóndor 2.0, y que, bueno, pues financian a profesionales de la mentira para articular en medios de comunicación, pagan troll center para articular la campaña estratégica, y luego tienen sus candidatos a los cuales patrocinan y que, bueno, pues tratan más que ayudarle en las narrativas positivas, que también, sobre todo, en debilitar a sus rivales políticos con campañas de desinformación y de odio contra ellos para deslegitimarlos, ¿no? A partir de eso que decías y ese vínculo que tienen con los medios de comunicación tradicionales, por decirlo de alguna forma, ¿cómo ves vos que responden las democracias ante este tipo de iniciativas, por ejemplo? Bueno, yo creo que como ciudadanos estamos totalmente indefensos. No hay ni una sola acción. Vaya,
digamos que hay un grave problema desde hace mucho tiempo, cada vez es más hegemónico. Si no me equivoco, aquí en España la desinformación ya supera el terrorismo en cuanto a problema de la sociedad cuando se le consulta, y creo que esto va a ir en aumento, ¿no? Lo que está claro es que si tenemos que pedirle responsabilidad a los medios de comunicación, no, más que no hacer nada, todo lo contrario, lo que hacen es potenciar y poner en los horarios de máxima audiencia a profesionales de la mentira. Si nos vamos a las plataformas digitales, no hacen nada contra la desinformación, casi potencian la polarización y el uso de bots y cuentas falsas. Y por otra parte, las instituciones, a día de hoy, tampoco hemos visto que haya ningún tipo de cambio legislativo o de cualquier otra vía. Así que prácticamente nos deja a los pies de los caballos, como se diría aquí en España, y cada ciudadano tiene que hacer de inspector, de investigador o de periodista para contrastar la información que nos llega, y no ya a la hora de cambiar el canal, sino que ahora mismo, digamos que nuestro dispositivo lo tenemos 24 horas y los algoritmos ni siquiera los controlamos nosotros, sea la plataforma que sea, normalmente elige qué es lo que nos muestra. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí hay un grave problema, y creo que a corto plazo, creo que la vía judicial, por más que no esté desarrollada la legislación, sobre todo con lo que tiene que ver con la desinformación digital o incluso con el uso de bots, no hay ninguna ley que penalice a alguien que use bots, cuentas falsas, etcétera. Pero sí que estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Con algunos casos, ¿no? Como Fox News o Alex Jones, o incluso en Brasil también se han dado algún paso. Bueno, pues quizás por ahí se pueda dar algún paso, pero sobre todo, y lo que tratamos de hacer en Pandemia Digital es precisamente, bueno, pues hacer un poco pedagogía para que haya una masa crítica que sea capaz de presionar tanto al sector de las plataformas digitales como de los medios de comunicación, como a, bueno, nuestros responsables políticos o institucionales, que sin perder ningún tipo de derecho, porque creo que es básico y aunque no haría falta decirlo, pero normalmente es el escudo, ¿no? de los profesionales de la mentira. Hay que defender la libertad de prensa, hay que defender la libertad de expresión, pero también hay que defender el derecho que tenemos a recibir una información veraz. Y como decía antes uno de tus invitados, una cosa es la opinión, y cuanta más opiniones, es decir, hay que tener una libertad editorial total, y cuanto más pluralidad haya, mucho mejor. Ahora sí, para alimentar una editorial o una opinión no vale usar la mentira, porque la información y los hechos es una cosa y la opinión es otra. Entonces, si yo, para dar una opinión que te enfade mucho, voy a transformar la realidad en otra cosa que no ha pasado nunca, pues ahí sí que creo que es uno de los elementos que se debería de tener en cuenta, ¿no? Que cualquier cambio que se haga sea avanzar en derecho, y hay uno que se está vulnerando y cada vez más, que es la incapacidad digamos, de toda la esfera mediática y digital de proporcionarnos información veraz, y cada vez está más contaminada de información podrida y de mentiras y de odio. Julián, te agradecemos muchísimo este contacto, teniendo en cuenta la diferencia horaria, y además que nos hayas atendido en vivo y que nos hayas regalado estas respuestas y estos análisis. Te mandamos un abrazo grande y la seguimos en otro momento. Muy bien, no, gracias a vosotros por tratar el tema, porque buena falta hace, y sobre todo concienciar a la ciudadanía que no es una cuestión de ideología, sino que realmente la mentira y el odio es un peligro para la convivencia y para la ciudadanía y para la propia democracia. Así que gracias por tocar el tema. Gracias, Julián. Pensaba también, Brian, Javier, mientras escuchábamos a Julián, los desafíos que representa también la inteligencia artificial, ¿no? En esto de verificar, ¿no? Hoy con la inteligencia artificial se puede, bueno, imitar una voz, poner a un precandidata en determinado lugar que nunca estuvo. Eso también representa, me imagino, obstáculos al momento de trabajar la información, ¿no? Sí, especialmente porque las herramientas con las que se generan ese tipo de contenido no están a disposición de los periodistas como para que, como para que podamos contrarrestar ese tipo de fenómenos. Recursos y capacitación también, ¿no? También va por un montón de lados. En Uruguay, de momento, no hemos visto grandes fenómenos que hayan utilizado de momento inteligencia artificial, salvo la campaña de Juan Sartori, que se entendía que era algo realizado adrede como un spot de campaña. Pero de momento, ni en la campaña pasada ni en esta, se ha visto ese fenómeno. Sí se está viendo en otros países de la región que sí se está utilizando, ya se está distorsionando voces de candidatos o incluso la imagen, videos en vivo que se están editando con esas herramientas. ¿Vos crees, Brian, que podemos llegar a tener eso?
Espero que no, es la respuesta inicial. Y después, a priori, en realidad, tenemos el riesgo y tenemos, obviamente, una velocidad de creación de herramientas para crear elementos de inteligencia artificial falsos mucho más rápida que las herramientas que nos permiten después verificar o contrastar que eso sea real. Además, corremos de atrás sabiendo que siempre una desinformación se viraliza entre 10 y 15 veces más rápido que una rectificación posterior. Eso es una cuestión científica y académicamente estudiada. Entonces siempre estamos como corriendo un poco de atrás. A priori, como decía Javi recién, no hay todavía en Uruguay elementos que permitan considerar que se está haciendo campaña sucia con inteligencia artificial. Y tampoco lo hubo, por ejemplo, en lo más cerca que es Argentina, si querés, el último tiempo, las últimas elecciones, más allá de utilizaciones, al nivel de lo que hizo Sartori, de cosas que son evidentemente hechas apócrifas, pero en el sentido de no para engañar, sino mostrando, por ejemplo, cartelería donde aparece algo más dibujado y una cosa más gráfica, que se nota y se sabe que fue modificado y no está intentando instalar una mentira. Aunque sí es verdad que empieza a instalar ciertas narrativas y ahí sí es donde tenemos que empezar a pensar hasta qué punto se aborda, no como desinformación, pero sí como construcción de narrativas alternativas o por lo menos reñidas con la realidad. Ustedes han trabajado, han verificado con distintos precandidatos, distintos partidos políticos, ¿no? ¿Cómo se utiliza el criterio ahí para decir, bueno, vamos a investigar este tema? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, primero está lo que es la decisión editorial, ¿no? De mantenemos una ecuanimidad en lo que es el destino, ¿no? de las verificaciones, de los análisis. Digamos, se mantiene un balance entre ambos bloques, ¿no? A la hora de analizar. Y después está lo que nos llega a pedido de la comunidad, que a través de las redes de la Diaria Verifica nos envían solicitudes de temas a verificar que circulan en redes sociales, que nos ayuda muchísimo porque nosotros, como nuestro equipo, digamos, tiene una limitación a la hora de poder monitorear en tiempo real las redes sociales. Entonces ahí es donde entran en juego los lectores, que hay muchos que se pusieron la camiseta y están permanentemente enviando cosas para chequear y que van de a poco entendiendo los criterios que nosotros necesitamos para chequear algo, ¿no? Porque es lo que decía un poco Brian hoy, no chequeamos opiniones, tiene que ser un dato contrastable, no chequeamos noticias de otros medios bajo el entendido de que el medio ya hizo un tratamiento, se puede equivocar, como se puede equivocar cualquier medio, pero hizo un tratamiento de la información, no es una desinformación deliberada. Está bueno aclararlo porque la mayoría de veces nos piden, bueno, ¿es verdad esto que dijeron en tal otro medio? Es un buen punto ese. Y nosotros no estamos verificando a colegas, a medios, sino que estamos verificando en definitiva a discurso público de actores políticos o de actores o figuras públicas y eventualmente desinformaciones que circulan en redes sociales, pero no porque esté en un medio. Partimos de la base, Brian, de que los periodistas y los medios ya chequeamos la información antes de publicarla, por lo tanto no es necesario andar, digamos, chequeando, verificando a colegas. En ese sentido, ¿se ha colgado la gente entonces? ¿Por dónde pasan los intereses cuando plantean, che, estaría bueno verificar esto o lo otro? ¿Por dónde hay algunos temas? La política me imagino que debe ser importante, ¿no? Cuando apareció, obviamente, la denuncia de Romina Celeste, instantáneamente nos empezaron... Lo que pasa es que en ese momento todavía no había nada para verificar. Entonces, en ese momento nuestra respuesta contextual fue, por ahora es la presentación de una eventual denuncia que después llegó a sede judicial, etcétera. Y después, cuando llegado el caso, se verificará cuando haya un dato de la realidad para contrastar. Cuando es una cuestión que es incontrastable o inverificable, porque no teníamos nada para hacer todavía, no podemos dar respuesta. Después, en general, hay de todo, desde campañas y estafas que circulan por cadenas de WhatsApp, que están ajenas a lo político, que es muchísimo lo que circula de ese tipo. Y después mucha viralización de algún discurso de algún candidato o precandidato o actor político sobre alguna cifra o sobre alguna apreciación en relación a si este gobierno o el anterior tiene más o menos responsabilidad en términos de seguridad, por un lado, que son los temas más sensibles, o económicos. La seguridad y lo económico me parece que por ahora es lo que va primando en la campaña. ¿Les preocupa que se utilice este recurso, que obviamente es muy válido, para hacer campaña? ¿A qué voy, no? Cuando ustedes verifican, aparece la noticia, bueno, fulano mengano al final lo que dijo no es cierto, que lo tome, digamos, otro adversario político, otro militante y che, mirá que la Diaria dijo que lo que vos dijiste no era verdad. ¿Cómo lo toman eso? No, pero con una respuesta científica. Hay un estudio que hicieron el año pasado, y en realidad con la anterior elección, en Chequeado de Argentina, junto con algunos académicos especialistas en comunicación, en fact-checking, desinformación, etcétera, que logró mostrar, digamos, con mucha experimentación y demás, que las personas, digamos, diferentes militantes políticos afines a cualquiera de las diferentes coaliciones que había en Argentina en ese momento, comparten mucho más cuando les dicen que algo es verdadero de su propio candidato
que cuando algo es falso del candidato contrario. Por la positiva, digamos, ¿no? Siempre rinde mucho más la positiva y compartir. Cuando te dicen, che, lo que dijo tal es verdadero, buenísimo, entonces lo comparto porque es mío y lo comparto. Si lo que dijo el otro es falso, bueno, que se hagan cargo ellos. Es un poco así, digamos, lo que está comprobado. Obviamente después sí, pueden utilizarlo, pero en definitiva de lo que se trata como servicio es brindarle a la población, como decía recién Javier, la posibilidad y Julián también, la posibilidad de que tengan información veraz y comprobada y verificada. No para decir a alguien, él quiso mentir, porque la mayoría de las veces no es necesariamente una intención de engañar, sino que a veces es simplemente repetir y compartir algo que no está comprobado o bien que es diferente si lo medís de forma correcta. Y puede generar como una cierta presión positiva, digamos, decir, bueno, che, vamos a tratar de cuidar determinadas cosas. No digo que sea con intención, pero decir, vamos a chequear los datos antes de tirarlo porque capaz que sale una verificación y quedamos mal parados. No, yo creo que los actores políticos sí se están cuidando un poco más a la hora de vertir algún dato. Más que nada porque la metodología implica que cuando nosotros tomamos un dato para chequear, lo primero que se hace es llamar al candidato o al comando o a alguien cercano para que nos dé la fuente. Ese es un buen punto. Ustedes consultan a la persona, digamos, que va a ser, entre comillas, investigada, digamos, ¿no? Claro. Y siempre es de buen recibo. O sea, hasta ahora no ha habido ningún problema con un actor político que haya tomado mal la verificación. O sea, creo que saben cuáles son las reglas de juego y no ha habido ningún problema en ese sentido. Después está el tema de que nosotros, obviamente, las notas, como cualquier nota periodística, se hace para que se lea del titular al punto final, ¿no? Que es lo que a veces pasa de que la gente toma el titular. Los tres aparte, claro. ¿no? Porque ya eso está bravísimo. Pero hay que aclararlo porque parece novedad, pero no, ¿viste? Porque yo creo que el formato de verifica, que es el mismo que se utiliza en plataformas similares, es un formato que el titular es muy compartible, porque nosotros tomamos la información y ya la etiquetamos en 4 categorías y es fácilmente retuiteable y compartible para defender una postura. Captura de pantalla, además. Y claro, en la nota es donde está lo sustancioso. O sea, nosotros especificamos la metodología que se utilizó para chequear las fuentes, de dónde surgen, qué es lo que contrastamos. Creo que es importante que la gente tenga en cuenta eso, o sea, que tienen que sacarle jugo al texto de la verificación. ¿Con qué recursos cuentan? ¿Son pocos? ¿Cuántos son? Porque hoy hablaste ahí al pasar esto también. Digo porque en esto de que la gente capaz que dice, che, empiecen a chequear y capaz que están tapados de trabajo también, ¿no? O sea... somos un enorme equipo de 2 personas trabajando concretamente y específicamente en esto, pero contamos con el apoyo de toda la redacción y de todos los colegas también de la diaria, que no solamente nos proveen a veces de material, a veces de cuestiones de consulta, y además porque son los especialistas. Vos tenés de repente que trabajar con temas muy amplios que pueden ir de seguridad, economía, política internacional, políticas públicas en relación a desarrollo y ambiente, lo que fuera. Y bueno, tenés periodistas que durante todo el año están cubriendo esos temas, esas temáticas, no solo por las fuentes que tienen, que también obviamente las pueden brindar, sino también porque son los que conocen y saben, che, esto que salió sobre este tema, vos ya lo trabajaste, sabés por dónde viene, a quién se puede consultar. Entonces, más allá de que seamos 2 trabajando específicamente en Verifica, contamos con el apoyo de todos los colegas y de toda la redacción de la diaria. Y también agregar que también estamos contando con la ayuda por iniciativa propia de personas de la academia que de repente ya fueron consultadas en estos últimos días por un determinado tema y ellos al encontrarse con información a chequear ya nos aportan la afirmación, nos aportan dónde podemos buscar la información. O sea, ya nos ven de determinados sectores de la academia como un recurso para poder difundir información. Es interesante ese punto. Quizás muchos televidentes ya se lo encontraron, lo leyeron, pero hay distintos niveles de verificado, ¿no? El verdadero, el falso, el engañoso. ¿Cómo fue ese criterio para definir eso y en qué se basan ustedes para determinarlo? O sea, se trató de buscar un criterio que fuera simple, ¿no? Que por eso definimos 4 categorías nomás. Verdadero o falso. Engañoso es cuando parte de la información es verdadera, pero está sacada de contexto, necesita ser ampliada. Y el discutible es cuando no necesariamente la afirmación es falsa, pero dependiendo del punto de vista o de la fuente utilizada, que en ambos casos que puede ser válida y verdadera, no necesariamente es mentira. O sea, dependiendo de la fuente utilizada. Y bueno, un poco también nos encontramos con esa disyuntiva de, bueno, capaz que tenemos que haber ampliado un poco más la cantidad de categorías, ¿no? En otras plataformas del exterior usan infinidad de etiquetas que a veces un poco marea al lector. Claro. Nosotros buscamos simplificar eso. El problema de la etiqueta es que son matices, digamos, en un punto. Si vos decís verdadero,
estás dando por sentado que eso es lo más consistente con los datos disponibles para poder decir que esa frase o esa afirmación fue verdadera. Si vos empezás a poner verdadero pero, o casi verdadero, o verdadero pero le faltó un pelito, entonces ya empezás a jugar con los matices. Entonces nosotros preferimos acotar un poco la cantidad de opciones, sabiendo que a veces dentro del verdadero puede haber un matiz, alguien que te diga, bueno, ok, es verdadero, pero si hubieras medido con un milímetro distinto, capaz era un poquito diferente. Entonces, preferimos dejarlo ahí y jugar un poco más, me parece que es el criterio que estamos utilizando, más con el engañoso y el discutible, porque en el engañoso está, digamos, la intención manifiesta de construir una narrativa utilizando datos quizás reales, pero para llevar para un lado. Y en el caso de discutible es esto que decía Javi. Están bien los datos, pero si los miro de otro lado, me da otra cuestión. Bueno, aquellos que quieran pueden entrar obviamente al sitio de la diaria, ahí tienen toda la información, tienen los artículos, las investigaciones, y acá Brian Javier en el final camisetear un poquito el valor del periodismo, ¿no? Que es muy importante, obviamente, y mucho más en una campaña electoral, ¿no? No hay duda, digamos, o sea, si seguimos haciéndolo, pese a todo y sabiendo que, como te decía hace un rato, tenemos las de perder o corremos de atrás un poco a la desinformación, o como decía Julián, a todos estos, digamos, sectores de poder que están detrás de la mentira y demás, y aún así seguimos trabajándolo porque consideramos que la sociedad necesita del periodismo y de este y del buen periodismo para combatir las noticias falsas y todo esto que estamos hablando, ¿no? Les agradezco mucho a los dos la visita esta noche, este viernes, ¿eh? No, gracias a ustedes. Mucha suerte, ¿eh? Hacemos pausa, ¿eh? Ya sigue lado B aquí, en la pantalla de TV Ciudad. Habíamos dicho el lunes, en esta semana criolla, en el cierre de esta semana criolla, una nueva entrega de Fertilizando el Alma, ¿no? Esta columna de la actualidad rural de la mano de ustedes, ya lo vieron, de Don Comensoro, que viene con un montón de reivindicaciones en esta semana que para él obviamente es muy especial. ¿Cómo anda, Don Comensoro? ¿Anda bien? Buenas noches, Wilmar. Muchísimas gracias a todos los televidentes. Más que reivindicaciones, son correcciones históricas, me gusta decirlo. Ah, bueno, bien, qué fuerte. Sí, y tiene el peso que tiene la palabra. Jesús, voy a hablar de algunos temas de la condición rural como lo estoy acostumbrados, y ellos son, lo traje anotado porque son muchos. A ver. Jesús entregó su vida a la humanidad y la humanidad le devuelve un empate sin goles. Semana criolla o semana de le armo una semana a los canarios para que me cuiden la casa. Derechos de autor, salario del intermediario. Después aprenderemos a domar animales con el método de la no violencia y si queda tiempo hablaremos de la colimba lechera. ¿Todo eso? Sí. Y mucho más puede haber también, depende del tiempo que nos den. Me gustó mucho los titulares, muy lindos, ¿eh? Muchísimas gracias, ya pasó a desarrollar. Bueno, a ver, vamos. Se armó un lío bárbaro por lo del clásico esto que lo del clásico lo otro. Sí. Rompieron con una idiosincrasia, rompieron con toda una cultura, de alguna manera, para este partido que hicieron. Es decir, Jesús se sacrifica en la cruz, camina kilómetros de todo, con una cruz al hombro, y estos locos no pueden levantar un centro atrás y que uno venga y cabecee. ¿Qué tipo de sacrificio hizo el jugador de Peñarol y Nacional? ¿Qué tipo de sacrificio? ¿Saben ellos? Porque al final, si vos te haces el crack y ponés un partido un Viernes Santo, por lo menos que los que van a jugar ese partido estén a la altura. Ajá. Estén a la altura de los romanos, de los propios discípulos de Jesús, y ninguno estuvo a la altura acá. Un empate sin goles. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente, amigo? Yo voy a decir, si no le va a importar nada, el sacrificio era lo fundamental acá. ¿A usted le preocupaba de que el próximo clásico lo fijaran el 25 de diciembre, por ejemplo, no? Es lo que va a hacer, si no tiene policía. Aparte de eso, 600 policías para esto. No nos parece demasiado. Es a mí nomás que me parece una locura. No, bueno. Es a mí nomás que me parece una locura cambiar todo esto que cambiaron para un partido donde no hay rivales. Bueno, parece que el Ministerio del Interior encontró la forma de encontrar la paz en el mundo. Separar a la gente. Obvio. Vos lo ponés uno de un lado y otro del otro, no se pelean más.
Bueno, pero hoy era Porque solo, no están cerca para pelearse. hoy era solo hincha de Peñarol igual, de todos modos. Justamente por eso. ¿Qué? ¿Solucionó? Ah, no, lo solucionaron. Se quedan estos acá solos. Así pueden solucionar la guerra. Los de Ucrania que se quedan en Ucrania y los rusos en Rusia. Separar a la gente. Y no hay más guerra. Ajá. Es impresionante. Y eso lo sacó el Ministerio del Interior por un problema que tenía, que no había efectivos policiales. Porque parece que si hay dos cosas a la vez, colapsa el sistema de seguridad uruguayo, encontró la solución de la paz en el mundo. Punto. Excelente. Lástima que no hubo goles, ¿no? Disculpame. Sí, eso le iba a decir, el partido fue flojito, ¿no? En realidad, ahí estoy con usted. Debería estar Fue a la aburrido. altura del día que lo pusieron, pero bueno, ni eso pasó. Ajá. Semana criollo, semana de le armo una semana a los canarios para que nos cuiden la ¿Cómo casa. es eso? A mí me parece un poco fuerte en realidad eso, ¿no? ¿Usted lo está diciendo porque los montevideanos nos vamos todos para afuera? Ah, pues te diste cuenta. Viste que no se pensaba acá mucho igual, para pero- darse cuenta. Arman una semana, decir, vos, vengan todos para acá. Y de acá se van. Es claramente que es la típica que hace vos, no me venía a cuidar la casa porque tenés miedo que te roben. Bueno, pero acá con todos unos canarios. Vos, canarios, vengan, la semana está buenísima, la semana criolla, venimos. Y se van todos. Hubo récord de cantidad de gente que fue a la criolla en esta semana. Sí. Y es récord de pasaje de auto en el peaje de Pando. Entonces, para esto nos invitan. No solo no nos pagan, nos hacen venir para cuidarle la ciudad. ¿Ah? Los canarios, que bastante bien la dejamos, porque aparte si vemos un cantero que está medio mal, ya le prolijamos un poco las flores. Y obviamente, si está todo más o menos, entonces le podamos los arbolitos que están mal, le acomodamos los surcos a los canteros, pero no solo no nos pagan, sino que nos hacen pagar a nosotros. Pagamos pasaje de los diferentes lugares en los que venimos. Pagamos entrada, porque se les da por cobrar una entrada a nosotros mismos. No es una semana nuestra y me hace pagar una entrada. Y encima de eso, para vernos nosotros mismos hacer las cosas que ya sabemos hacer. Ni siquiera hay una sorpresa de montevideano que se sorprende y diga, vos, ¿cómo trabajan estos canarios? Porque se fueron a la costa rochense. Hagámoslo en la costa de Rocha o hagámoslo desfasado. Ah, en otro momento. En Bueno, otro bueno, momento. bueno. Hagámosla para así nos ven, porque si no, no nos vamos a integrar más. Es lo mismo que pasa. O capaz que lo organizó el Ministerio del Interior para que no se arme lío. Puede ser también, con esa de la... Para separar Para montevideano separar del Canario con interior. Montevideano. Ah, no, muy inteligente. Si fue eso, es muy inteligente. Otro acierto del Ministerio del Interior. Muy de bien, hecho. Va a ir impresionante. dos, de hecho, Eso es algo impresionante que muchas veces le criticamos las cosas, pero cuando las hacen bien, las hacen bien. Y eso también es cabeza. Ahora te voy a decir una cosa más. ver. Derecho a autor, salario del intermediario. Y te lo digo con este coso que vos tenés uno del lado B, pero se ve que no había para mí por ser del interior, porque soy del interior. No hay cartelito del lado B. Acá están separando también, ¿vio? Acá está Están separado. separando Bueno, también, no, ¿qué te digo? Que voy a tomar andaba en la vuelta y dije, voy a tomar un cafecito, un café con leche, no sé cuánto. muy bien, muy bien. Estaban en la vuelta del Prado por ahí y voy a un lugar, ¿no? Y me siento y le digo, no me traes la carta, no sé cuánto. Y me traen un papel, así me dice, y yo entro a mirar la carta y le digo, un chiquilín, ¿no? Le digo, disculpame, me parece que esto no es la lista de repuestos de un Tesla eléctrico, le digo, porque por los precios. Y me dice el chiquilín, no, son los precios de la cafetería. Ah, está, pero está en peso argentino, le digo. No, son uruguayos. Ah, está. Esto, ¿y café con leche no tenés? Le digo. Ah, sí, es el café latte, me dice. Café latte, claro, 340 pesos. Mirá, a mí lo que me late es que me está robando, le digo. Me late fuertemente que es un robo lo que me está haciendo. ¿Vos sabés que yo soy productor rural? 15,20 me pagan el litro de leche y me cobrá 340 pesos un café con un chorrito de leche que será 1,50, le digo. Bueno, señor, tranquilícese. Entonces capaz que lo que usted quiere le traigo un expreso. Ah, lo dejaron libre, le digo, porque por los robos tendría que seguir preso esta persona, en vez de ser expreso, le digo. Entonces, seguimos discutiendo así, y yo ahí me doy cuenta del disparate que va sucediendo. ¿Hasta cuándo no? Somos los que producimos la leche. Y ahí es lo que te digo, el canario es el autor del lácteo. Es el autor lácteo. En un músico sería el que compone la música. Acá nosotros componemos la leche de alguna manera. Y nos cobran. ¿Y quién se lleva la plata? El intermediario. No llega el músico, que en este caso es el tambero. Claro. Y entonces el planteo es el siguiente. No deberíamos hacer un fideicomiso
Así como se hace con el gasoil, que bastante le pagamos, le subsidiamos todos los boletos a los montevideanos para que vayan hasta ese lugar, para que me cobren 340 pesos un chorro de leche con un cachito de café. Y me dice, no, el café de especialidad. No, de espacialidad, le digo. Eso que lo están trayendo de Marte, le digo. Lo están cosechando en Marte. Es espacial. Entonces, le digo, hacemos un fideicomiso, ¿no? Así como hacemos con el gasoil, que eso yo me pongo contento. Yo hay veces que hasta acelero el tractor para que gaste más gasoil, sabiendo que le voy a subsidiar el boleto a un correligionario de este país. Qué bien correligionaria. eso. Qué lindo gesto. Es precioso. Ahora, lo hacemos nosotros nomás. Entonces, ¿por qué no le ponen un poquito más, pagan en la falopa, en eso que van a comprar a la farmacia, un poquito más al porro, en la farmacia, o al fernet con coca, y eso va para subsidiar el chorrito de leche que no echamos en el café latte. Café latte le pusiste cínico. Sí. Y entonces, siguiendo... 340 pesos. Usted, le voy a sacar, yo te con usted. 340 pesos. Le voy a sacar a pasear por acá, que hay una cafetería a cada esquina, más o menos, en este barrio. Pero que haya, pero cobremos más o menos. Así podemos tomar el café. Porque si vos pones la cafetería y después los precios son del nivel que son, así no hay billetera que aguante. Porque aparte, o me pagás más el litro de leche. ¿15 con cuánto es que está pagando? 15,20. Un litro entero de leche. Entonces, lo siguiente que voy a hablar, no sé cómo estamos de tiempo. Me queda un minuto. ¿Quién es? Hasta en eso, ¿viste? Claro, se ve que para cuestionar, todo bien. No, está perfecto. Discúlpeme. No, porque quiero hablar de la expo activa también, que eso, y de la pausa activa, pero eso lo voy a hablar en otro momento, de pausa activa. Porque también de pasada fui a hacer un trámite en una empresa, y me dice, vos, pará un poquito que estamos haciendo una pausa activa, me dijeron. ¿Le dijeron eso? Claro, y yo le digo, ¿y qué viene a hacer? Y no, bueno, lo que pasa es que nosotros como laburamos todo el día acá, no nos podemos mover mucho, no sé qué, y viene un profe de educación física y nos movemos. Mirá. Pero ¿cómo no se mueven? ¿No se mueven en el día? Le digo, ¿el laburo usted cuál es? No, bueno, yo muevo los dedos, me dice, más o menos así, este es todo el movimiento que hago, me dice, y a veces hago este. Y entonces viene una persona, pero va para largo esto, entonces capaz... La gimnasia laboral, ¿no? Está apuntando a eso. Gimnasia laboral. A nosotros, le llamamos al profe. Y le digo, escuchame, no hace algo parecido a nosotros. Y nos dice, no, usted tiene que hacer una pausa quieta. Usted tiene que hacer una pausa inactiva, me dice, porque ya se mueven. Y era lo que le planteábamos a la gente. Escuchame, si en vez de ponerte a laburar así, plantás algo, le digo, agarrá una plantita o agarrá una pala, que son unas cosas parecidas a esto, que tiene una cosa acá que vos la enterrás en la tierra y cavás tierra así. O un pico, que es más o menos como esto, y tiene un coso acá, que haces así, clavás y va haciendo un surco, y con eso generás el movimiento. Y ya, perdón lo que voy a decir, no sé qué horario es. No, dígalo. Es horario de protección. Producís. Podés producir, que no es nada malo. No tiene nada de malo. Generás valor agregado a algo que vos hagas. Porque eso que hace, yo no te voy a dar para atrás. Pero trabajo precisa un esfuerzo. Ha sido una columna contundente la de hoy, ¿eh? La verdad así va a ser siempre. Así va a ser siempre. Así va a ser siempre. A mí me preocupa... A una acción y una reacción. Me preocupa de que no llegue a diciembre con esta actitud así. He llegado a otro diciembre. No va a ser el último diciembre. Lo espero la próxima semana, con esa cara de preocupación, esa cara de actualidad rural. Con eso nos vamos y volvemos el próximo lunes. Que pasen bien.